Mario Vargas Llosa, ¿cómo definiría este siglo entonces? ¿El siglo que termina o el que viene? Es buenísimo, cualquiera de los dos, pero vamos a empezar por el que termina. El siglo que termina, el de los grandes demonios políticos. Es el siglo del fascismo, Sí, es el siglo del nazismo, sí. es el siglo del comunismo, es el siglo de las más grandes catástrofes que ha padecido la humanidad, las dos guerras mundiales. Es un siglo también de progresos económicos, de progresos científicos extraordinarios y de realizaciones artísticas y literarias muy notables. Pero si hay algo que puede tener un rol protagónico en este siglo, es la violencia. Creo que nunca en la historia de la humanidad ha muerto tanta gente por obra de la brutalidad humana, por la intolerancia, por el fanatismo, por el prejuicio, en gran parte porque los medios de destrucción, gracias al avance de la tecnología, no han sido nunca tan grandes, y cuando se han puesto al servicio del dogmatismo y de la brutalidad, pues han producido las catástrofes que sabemos. África da miedo hoy, ¿eh? El Zaire, Somalia, Ruanda, nuevos holocaustos que se agregan a los otros holocaustos que ha padecido el ser humano a lo largo de este siglo. Sin ninguna duda, África es el continente más sufrido en nuestro tiempo, cuantitativamente, pero cualitativamente los más terribles estragos no se han producido en nuestro siglo en los países atrasados, incultos, se han producido en los países más civilizados y más avanzados. Europa. El Holocausto, por ejemplo, el Holocausto judío, el exterminio de por lo menos 6 millones de seres humanos los perpetró una sociedad que había producido la música más refinada, la poesía más rica o entre las más ricas del mundo, pensadores que no tienen equivalente en la humanidad y que había creado unos sistemas de desarrollo realmente extraordinarios. Creo que es muy, muy importante tener en cuenta eso. La sociedad soviética crea el Gulag, donde por lo menos 20 millones de personas, algunos dicen que hasta 40 personas fueron sacrificadas en nombre de la intolerancia política. No era un país de analfabetos, era un país que había llevado la educación a unos niveles muy extremos. Aquí en América Latina tenemos el caso de Cuba, que ha acabado con el analfabetismo al parecer y al mismo tiempo continúa con un sistema de intolerancia, de partido único, de fusilamientos para los disidentes, campos de concentración para quienes son díscolos al sistema. De tal manera que la ignorancia no es exclusivamente una fuente de violencia. También la alta cultura puede coincidir con la brutalidad y el salvajismo. Lo único que frena la violencia es la cultura de la libertad. Son los países democráticos los que menos violencia han producido a lo largo de la historia. No están exonerados de ella, por supuesto, pero la violencia en esos países se atenúa considerablemente por la apertura del sistema, por la posibilidad de fiscalizar a los poderes que la democracia tiene. Y creo que si eso se llegara a entender, ya habríamos dado un paso extraordinario, ¿no?, contra la brutalidad. Vargas Llosa, ¿cómo reforzaría ese elogio a la libertad indispensable, verdad? Eso que asoma absolutamente como algo necesario en la vida de todos. Para seres que de repente han nacido y han crecido en libertad y de pronto no encuentran esa señal de la libertad como algo imprescindible, como algo que hay que conquistar porque se vivió siempre en libertad. Más allá de los vaivenes que la historia da, ¿verdad? ¿Qué elogio haría o cómo elogiaría la libertad? ¿Cómo expresaría esa necesidad, esa cosa perentoria e inmediata que tenemos que tener todos los seres humanos como actitud frente a la libertad, cuando de pronto pasamos distraídas al lado de ella, de repente sucumbiendo a otros ideales que asoman como más lejanos?
Mire, esa es una buena pregunta, porque creo que uno de los problemas que enfrentan hoy día las sociedades democráticas es el de la apatía, de la indiferencia, ¿ah? De la complacencia con el sistema, como si efectivamente aquello que se ha logrado ya fuera irreversible y se hubiera ganado para siempre, lo que es una gran ingenuidad. Eso no es verdad. Si la libertad no se asume y se revitaliza constantemente y se defiende, ella puede desaparecer, y no siempre desaparece a través de la hecatombe, es decir, de una manera muy visible, muy explícita. También la libertad desaparece por falta de uso. Cuando una sociedad se vuelve rutina, indiferente, conformista, cuando una sociedad pierde los reflejos críticos, esa cierta incomodidad, esa perspectiva un poco díscola frente al poder, pues la libertad se apolilla, se enmohece y puede llegar a desaparecer. Es decir, la sociedad puede convertirse en un instrumento de manipulación de los poderes. Creo que es uno de los grandes peligros que amenaza a la democracia avanzada. La importancia de la libertad solo se entiende cabalmente, es paradójico, cuando no se la tiene. La libertad es algo que es fundamental cuando se carece de ella y se descubre lo importante que es y lo vivible que hace la vida el tener un poco de libertad, y lo monstruoso que es perderla o carecer de ella, ¿no? Vargas Llosa, quedamos, yo por lo menos quedé en deuda porque no le pregunté lo del próximo siglo. Pues mire, para mí es una gran incógnita. Creo que la humanidad nunca ha tenido tantos recursos para crear un planeta vivible, sin violencia, con sistemas de vida decentes, con oportunidades para que todas las mujeres y todos los hombres alcancen unos niveles dignos de existencia. Hoy día existen los recursos tecnológicos, científicos, los capitales y sobre todo las ideas que hacen aquello posible. Sin embargo, eso no va a sernos dado de una manera gratuita. Eso es siempre una elección. Tenemos que elegir la democracia y tenemos que elegir la prosperidad y estar dispuestos a pagar el precio, que es un precio bastante alto para conseguirlo. Entonces, depende enteramente de nosotros, depende de que seamos capaces de hacer la elección adecuada y de estar dispuestos a pagar el alto precio que tiene muchas veces pasar del subdesarrollo al desarrollo, de la pobreza a la prosperidad. Lo importante es que eso es posible. Hoy día eso es, le repito, una elección, algo que sobre todo en el mundo subdesarrollado muchas veces cuesta creer, ¿no? Un mensaje esperanzador. Señores, una pausa. Vamos a ingresar en el mundo del escritor, ¿verdad? Vargas Llosa se siente, antes que nada, escritor. Vamos a hablar con ese aspecto de su personalidad.